intentar hacer lo mejor posible. Ahí está tu ponencia. Dejamos todo contigo. Cuando faltan 5 minutos te avisamos. ¿Está bien? Ok. Bien. A ver, primeramente, disculpa por agradecerle la atención y disculpas por los inconvenientes que hubieron. A veces las cosas no son exactamente como se planifican. Hoy en día, todos hacemos uso de todos los servicios remotos, de todo tipo, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo. Servicios de todo tipo, pero el que probablemente siempre destaque por encima de todos es el que aportan sobre todo los servicios web, ya que existen toneladas de web que visitamos a diario. Lo mismo para leer noticias, consultar correos, las interfaces web, realizar transacciones, trabajar, hacer compras online, hablar con amigos, hacer hasta la vida social y muchísimas cosas más. En estos tiempos de COVID también se ha incrementado este tipo de cosas con las compras online, los eventos como estos y demás. Antes que nada, vamos a ver ahorita unos conceptos en la próxima. ¿Qué es un servidor web? ¿O qué es un servidor en este caso como tal? Algunos usuarios pueden pensar que un servidor es especial, algo muy diferente a lo que realmente es, pero dicho con un lenguaje muy simple. Un servidor no es más que un ordenador como el que podemos tener todos en casa, con un poquito más de prestaciones, por supuesto, porque va a hacer una función mucho más, pero que en este caso está prestando un servicio. En específico vamos a hablar sobre un servicio web, que es un programa que utiliza el Hypertext Transfer Protocol, HTTP, para servir los archivos que forman páginas web en respuesta a las solicitudes que se envían a los clientes de llamar a las computadoras de los usuarios, las PC de los usuarios. Un ejemplo clásico del modelo cliente-servidor. Una página web es un conjunto de información electrónico digital, sea HTML, PHP, CSS y demás. Estas pueden contener solo texto o también web escritas en estos lenguajes de programación específicos o PHP, JavaScript, Ruby con el framework o Ruby on Tiles, PHP, etc. Contenidos multimedia, imágenes, videos, sonidos, etc. ¿Cómo funciona? Acá intervienen los terminales clientes, el internet, los servidores, las direcciones IP que tenemos, la URL, que es la Uniform Resource Location, a donde queremos llegar, entre montones de mecanismos. Vamos a basarnos sobre todo en la protección de estos servicios web. ¿Cuáles serían algunas de las consecuencias principales de no tener una instalación segura del servidor web en específico? Podríamos tener caídas del servidor, problemas de seguridad por la configuración, robo de información confidencial, defacements o modificaciones en el aspecto de la web o inyección de código malicioso. Hardening. La próxima. En informática, el handling o endurecimiento es el proceso de asegurar un sistema, reduciendo sus vulnerabilidades o agujeros de seguridad. Disímiles organizaciones y grupos de expertos se dedican a recolectar y examinar sistemas y software para determinar las medidas de seguridad adecuadas, identificar deficiencias de seguridad, predecir la efectividad de procedimientos, para fortalecer estos sistemas y verificar que tales medidas son adecuadas y eficaces. Es un sistema que tiene 3 principios básicos que dirigen todo el proceso y que deben tenerse en cuenta siempre ante cualquier configuración que se vaya a realizar. Así que para fortificar este servidor web con Engine, Apache, lo que queramos usar, debemos seguirlo también. El primero es el mínimo punto de exposición. O sea, que un servidor solo debe exponerse en lo que sea estrictamente necesario para su rol. O sea, en un servidor web no tengo por qué cargado el software de impresión y mucho menos ejecutando demonios de servicios de impresión de red o de cualquier otro que no tiene absolutamente nada que ver ni aporta nada al servicio web que estamos brindando. Mínimo privilegio posible es que todo componente dentro de un sistema debe ejecutarse con los privilegios necesarios para cumplir su rol. O sea, un sitio web nunca debe correr, por ejemplo,
porque no es necesario para dar servicio. Y lo único que puede suceder es que un atacante que consiga vulnerar este sitio obtenga todos los privilegios del sistema. La defensa en profundidad debe implementar todas las medidas de seguridad que sean posibles, teniendo en cuenta dos factores fundamentales. Primero, que una medida de seguridad no debe anular a otra. Y segundo, que las medidas de protección no deben de anular la utilidad de un sistema. Si las medidas de protección hacen que el sistema dé el servicio en tiempo útil, entonces no son medidas viables. Por lo que el proceso de cerrar las vías para los ataques más típicos incluye el cambio de claves por defecto, desinstalar software y dar de baja a usuarios y accesos innecesarios. Vamos a basarnos sobre todo en Engine y Apache para los ejemplos que vamos a ir poniendo. Ahora veamos algunos aspectos y ejemplos de configuraciones para mejorar este tipo de seguridad. Durante su instalación o compilación, durante todo este proceso se van a ver ejemplos, teniendo en cuenta que siempre son ejemplos. O sea, cada cosa que tengamos en el servidor web lleva parámetros personalizados para sí, según el servicio web se especifica también y según la comodidad del propio administrador del servidor. O sea, si el administrador se basa mejor en una configuración y confía más también en esa configuración y lo que va dando en el tiempo, y también para quiénes es los servicios que estamos brindando. Claramente, lo que se hace es eliminar la información que identifique dicha versión. O sea, eliminar toda la información que identifica la versión y demás que tiene mi engine. Esto se hace en el engine.com, como se ve ahí en el ejemplo, y este puede ser sin recompilar, o sea, si el servidor ya está compilado o no se puede recompilar. Esto se hace quitando la versión como está engine en el archivo de configuración engine, como ya lo habíamos puesto, cambiando la línea de server token off, y la identificación de la versión también es posible si se observan los mensajes de error del servicio. O sea, que también tenemos que tener en cuenta quitarlo para que cuando nos salga un mensaje de error no se sepa. Esta es una de las vías que puede usar cualquier atacante. También hay que quitar otras que no incluyan el engine ver. Para eliminar la cadena engine de la cabecera server antes de compilar el servidor es necesario modificar el código fuente en concreto. El ficherito que se muestra ahí, de que se va en esa dirección, NGX, filter module, eliminando de igual manera la variable engine-ver en estos mismos. Ahí se ve. Una vez modificado todo el código fuente, se compila deshabilitando todos los módulos que no se usan. Hay que ver el ejemplo que se da, mirar que se deshabilita uno de ellos ahí, que es el de instalación o de reinstalación. O sea, según lo que queremos, nosotros habilitamos, deshabilitamos o compilamos o recompilamos los módulos que nosotros necesitamos. No compilar módulos que no necesitamos, porque al final lo que nos van a dar son módulos extra. También hay que ver que si el servidor va a funcionar, porque el engine también lo permite, funcionar como un proxy inverso, que lo vamos a ver más adelante, no se debe eliminar el proxy module, o sea, el HTTP en proxy module. Este es uno que nos va a permitir hacer el proxy inverso en nuestro engine. Usuarios y grupos de ejecución. Una vez instalado, hay que asegurarse de que no se ejecute con un usuario con privilegios de administración, que es lo que decíamos anteriormente. En su configuración debe figurar el usuario y grupos distintos de root. Un ejemplo es usar el mismo engine, aunque es algo clásico, o el TWData o el usuario que decidamos, pero que tenemos que darle de esa forma que se ve ahí, user, engine, el ejemplo que está, ahí se transforma. También hay las páginas de error personalizadas. Cuando se debe especificar también en estas páginas de fichero de configuración una página personalizada, que muchos lo ven
como algo bonito cuando le sale el 404, no le sale el error clásico ese feo con el 404 gigante y demás. Muchos le ponen un muñequito, un GIF y demás, que ejemplifica que esto es un error. Pero aparte de aportar belleza, con cierta belleza, porque como quiera que sea es un error, también nos quita de que en estas páginas de error nos salga versiones, usuario que se usa, y demás datos del servidor que no se debería. En la próxima se ve la protección del buffer overflow o desborde de memoria, que se lleva a cabo cuando un programa informático excede el uso de cantidad de memoria asignado, pues. O sea, que busque escribir en el bloque de memoria contiguo. Estos fallos son utilizados por ciberdelincuentes para ejecutar código arbitrario en un equipo, de manera que en muchos casos se logra tomar el control del equipo o ejecutar un ataque de servicio conocido también como DDoS. Para lo cual tenemos que ajustar, como se ve ahí, los valores que se muestran. Y estos valores pueden definirse según el requerimiento de la aplicación. Siempre hay que tener en cuenta si la aplicación necesita que suban archivos, de qué tamaño y demás. Por eso digo que siempre hay que para qué es la web, para qué va o el servicio, para quiénes va como usuario final y demás. Lo otro es mitigar slow HTTPS 2 attack, que es otra regla para cortar la denegación de servicio, que es Slow HTTPS, es una aplicación de DDoS, que es el llamado de denegación de servicio que habíamos visto distribuido, el cual se lleva a cabo generando un gran flujo de información desde varios puntos de conexión a un mismo punto de destino. O sea, que se ataca el servidor desde muchos ordenadores virtuales, reales, para que colapse. O sea, lleve hasta un punto en el que no puede responder. En esto, para mitigar todo esto, para lograr esto, podemos ajustar los parámetros que no es más que el límite de conexiones y el tiempo de las mismas. O sea, siempre se lleva a cabo el tiempo, el límite y demás. Remover, próxima, archivos innecesarios en el Bakú también. Estos archivos se eliminan para que no haya información también. Información sobre lo que tenemos, por muy pequeñita que sea, siempre los atacantes la pueden usar para algo. Y al final estos ficheritos que no son necesarios, o sea, son archivos innecesarios, no tienen ninguna utilidad en el funcionamiento del servicio servidor, por lo que hasta cierto punto se puede llamar basura o restos. Y con eso, en casa se elimina, la basura se elimina. Por lo tanto, son innecesarios. Ahí está el ejemplito del Find Engine Name, cómo se elimina cada uno de estos, se busca y al final se lee. También se le hace ignorar invalid headers, que es para ignorar todas las cabeceras inválidas. Es una simple línea que también ignora como se dice, las cabeceras inválidas. Deshabilitar métodos HTTP. Esto es algo que muy poco se usa actualmente. La gente lo hace como una redirección simplemente. Pero los métodos HTTP se pueden utilizar en un servidor web y pueden estar restringidos para que solo se usen cuando sean estrictamente necesarios. O sea, estamos hablando del GET, del POST, del HEAD. Deben ser suficientemente necesarios o suficientes para que esta web funcione normalmente.
en el ejemplo se ve, si se permite, por ejemplo, el trace, te puedes encontrar alguna situación que te pueden robar las cookies. Si permites el put o el delete, te puedes encontrar un punto en tu web en los que los fallos de Solo unos que guardar un poquito. Creo que la conexión se pierde cada tanto de Jenny. No sé si vuelve. Sí, yo estaba justamente hablando con Armando, que también está en Cuba. Estaba me diciendo que están con algunos problemas de la conexión, incluso un poco por la cuestión del clima en la región. Hace poco tiempo atrás también tuvimos problemas con los vientos en Costa Rica. Entonces, ojalá vamos a ver si Jenny retorna. Se desconectó ahora una peña, ¿no? Porque la ponencia, una ponencia muy técnica, pero muy buena. Ahora volvió. Yo estoy recibiendo su presentación. Jenny. A ver, nos habíamos quedado en tratar, dígame. Sí, en negar la ejecución de script en directorios, creo que es lo que ibas a mencionar ahora. Ahí, después de eso te perdimos. ¿Me escuchas? Dígame. Jenny. Sí, le oigo. Sí, puedes seguir en tu presentación sin problema. A ver, habíamos hablado de no permitir options para que no nos puedan examinar los métodos permitidos, trace para que no nos puedan encontrar o no nos puedan tracear nuestra web y robarnos las cookies, que últimamente cada vez son más importantes, entonces para todo web. No permite tampoco el método put o delete, por si nos encontramos algún punto en la web en que los fallos de permiso nos puedan meter en web shell o sencillamente aparezcamos en una búsqueda por Shodan en un ataque de hacking por buscadores o dando ficheros. Eso se resuelve con esta pequeña línea donde ahí se quitan o se permiten. Esta es permitiendo el get, el head y el post. Los demás me les da un return 500 o una respuesta de 500. La ejecución en script, en los directorios, esto me permite que solo ejecutar las extensiones que queramos. O sea, ahí se está permitiendo, se están denegando algunas, en el ejemplo, se están permitiendo y denegando algunas de las que no, en este específicamente es denegar, que está permitiendo, denegando, perdón, el PHP, ejecución de un punto PHP, un Python, un JavaScript, un SP, y eso me les devuelve un error 403 para que no lo puedan accesar, o sea, de peso. Porque si permito, pueden lograr hacer de todo en mi web, me pueden subir un fichero que le permitamos una subida a usuario, nos sube un PHP o un ejecutable y nos hacen lo que quieran con la web. En la próxima vemos lo de bloquear spammers. Más allá de la molestia y el tiempo que se pierde a causa de todo lo que es spam, pues sabemos que en el correo vienen a montones, en la web también pueden causar daños significativos, infectar las computadoras de los usuarios con software malicioso, información personal, también pueden consumir los recursos, aunque simplemente. Entonces, con esa línea, me bloquea todos los spammers referentes. También ahí está un ejemplo de cómo bloquear a agentes y robots, que todos sabemos que un robot de la web es un programa que automáticamente recoge toda la estructura del hipertexto de la web buscando un documento, que hay muchos buenos, muchos malos, por decirle la clasificación, porque hay algunos que son usados para el indexado web y en los buscadores globales. Y
En esta línea solo se decide que robots y agentes le damos acceso y a cuáles no. Pues, en Google no. También ahí están bloqueando. Hay un ejemplo de cómo bloquear un download agent también para que no me hagan una copia de la web completa y me roben la información de todas las cosas que tenemos. Entonces, de lo que habíamos hablado anteriormente de Engine, en la próxima diapo, como un proxy inverso o reverse proxy. Engine como un proxy inverso o usar un proxy inverso es una buenísima práctica. Que el servidor Engine sea capaz de hacer esto, enviar dirección IP origen desde donde se realiza la consulta del servidor que esté trabajando con backend. En el caso de que nos hagan un servidor o aplicación que esté detrás de un proxy inverso, que esta dirección del ataque o la dirección origen de la solicitud quede siempre registrada en los logs. O sea, el proxy inverso nos permite tener los logs, pero también de que el usuario no llegue específicamente también la dirección IP y el nombre exacto del servidor origen o el que está de backend. Si el servidor proxy inverso no redirige la dirección IP de la solicitud, en el backend solo quedará registrado la dirección IP del proxy inverso, por lo cual en este ejemplo que estamos redirigiendo la dirección original para que no cuando suceda cualquier cosa, cuando haya cualquier problemilla, podamos nosotros tener todos los registros, todas las evidencias de lo que haciendo un análisis de los logs, podemos dar, por lo menos tener una idea de lo que sucedió en los logs del caso del incidente que se pueda provocar. Se puede colocar la línea que se muestra como las configuraciones de reverse proxy en Engine. Las configuraciones SSL. Los criptográficos SSL TLS sirven para cifrar las comunicaciones en la red y nos ayudan a proteger para que cualquier dato que un usuario escriba en un sitio web no sea accedido por otro. Normalmente se piensa o se pensaba anteriormente que los datos como contraseña o números de tarjeta de crédito son los únicos que deberían ser protegidos. Sin embargo, cualquier página que tenga un formulario debería tener un certificado SSL. Por esto los navegadores comenzaron primero con los sitios HTTP que contengan formularios de tarjeta de crédito como no seguro y ya en la actualidad lo marcan así todo sitio que contenga cualquier formulario que sea HTTP, o sea que no tenga. Esto se ha convertido en un reto para las empresas y organizaciones que hasta el momento no tienen en sus portales sistemas de certificados con SSL TLS o lo que llamamos el HTTPS. En esta línea se ve un ejemplo de habilitar la compatibilidad de SSL, primero el SSL Ciphers, y después se ve la compatibilidad para Internet Explorer 6 y WinXP. A ver, hay que todavía los tienen. Y ahí se ve el ejemplo de cómo poder solucionar algunas cosillas. Se tiene que ajustar, por supuesto, para cada una de las cosas que se van. El protocolo criptográfico Diffie-Hellman, que este es debido a Whitfield Diffie, creo que autores también de este problema, o también el problema Diffie-Hellman, o también llamado DHP. Es un protocolo de establecimiento de que no han tenido contacto previo, utilizando un canal inseguro y de manera anónima, no autenticada. Este se emplea generalmente como medio para técnicas que serán empleadas para el cifrado de una sesión. Se utiliza para asegurar una gran variedad de equipos. O sea, este se usa para
comenzar a hablar entre los dos, las dos puntas de una manera clásica, como una pequeña presentación por delante. Hay un ejemplo de cómo usar una clave Diffie-Hellman, generándola al certificado autofirmado ahí con su llavecita y sus SSL. Un problemilla común conocido como puzzle que podemos ir a que no se debe utilizar ninguna versión menor para SSL versión 3. El puzzle es Padding Oracle on Downloaded Legacy Encryption. Permite a un atacante provocar fallo en las comunicaciones SSL con protocolos modernos TLS para forzar que el servidor utilice SSL 3.0. O sea, una vez que lo esté usando, aprovecha la vulnerabilidad de este protocolo para poder leer información que supuestamente está encriptada, dejando por tierra todo el propósito del servidor. Ahí sé cómo hacer que los protocolos sean TLS versión 1 o versión 1.2. Esta es decir que debemos hacer las preferencias establecidas del servidor y no las del cliente. O sea, nosotros de la parte del servidor debemos para que el cliente, por lo menos por defecto, use las preferencias que le establecemos. Eso se hace con estas dos líneas, SSL Prefer Server y SSL Session Cache. ¿Por qué? Porque no sabemos del lado allá, hay usuarios muy buenos que tienen asegurada su máquina, tienen aseguradas sus cosas, pero que son principiantes y ahí tienen unos cuantos ejemplitos. En esta conexión a HTTPS no siempre puede estar después de ataques en sus protocolos. Podemos tener ataques de negociación, ataques de reversión de versiones, ataques BES, ataques crimen, breas, ataques de relleno, puzzle, SC4, fallos de handling, pero con unas buenas configuraciones también. Sí, dígame. Sí, solo Dime, para avisarte que nos quedan aproximadamente 8 minutos de la ponencia. Ahí les pongo los ejemplos de fallos, pueden ver. También en la presentación está, en otras diapos, cómo hacer el SSL Cipher Suite, que se configura en el ssl.com. Ahí se pueden ver las configuraciones. Unas recomendaciones es forzar al servidor no solo a que envíe la petición, ahí está, para que no solo haga la petición HTTP, sino que la fuerza. O sea, no es lo mismo configurar un servidor HTTP y que haga una redirección HTTPS. Pueden ser milisegundos, pero esos milisegundos pueden ser aprovechados por cualquiera. Lo ideal es usar una configuración parecida a la que ponemos para que puedan hacer. Ahí están los ejemplitos en la presentación. Está esto que les he hablado, security, que permite decirle al navegador que siempre el usuario debe conectarse por HTTPS, lo que explicaba mismo. También ahí se ponen unos, en diapositivas más adelante, los encabezados de Keyframe Ocean. Ahí también un ejemplo de él, que hay que quitarle los 3 valores principales. Y también el XXSS Protection, el encabezado de protección HTTPS para las protecciones de cross-site scripting. Es uno de los ataques más. También puse más adelante un ejemplo de Key-Content Time Option, es una lástima. También está que se debe tratar de reducir las informaciones de cabeceras, que ya lo habíamos tratado. Y bueno, para
unas consideraciones importantes. Una lástima no se hubiese visto completo. Hay unos buenos ejemplos. Las consideraciones que debemos hacer, las preguntas que debemos hacernos más importantes, que ya eso ya acabando, es si esta es la mejor configuración para HDBases que puedo tener. La respuesta siempre es no. Nunca podemos garantizar una seguridad al 100%. Al aplicar configuraciones de las que seamos, siempre tenemos un pequeño por ciento, aunque sea de riesgo. Ya esta es de las últimas. Siempre tenemos que bloquear a los usuarios que utilizan dispositivos viejos para estar seguros o no. Es una de las preguntas que debemos hacernos. Eso también va incluido eso está más adelante, entre las preguntas que nos podemos hacer. En resumen, ¿para qué público es que nosotros vamos a hacer el servicio? ¿O para quiénes vamos a tener el servicio? ¿Qué queremos? ¿Qué tenemos? También podemos jugar con lo que tenemos, tanto de servidor físico como de servidores de ancho de banda también, que eso tenemos que jugar con él. A lo mejor muchos no tienen esa problemática, pero en otros lugares también los tienen, nosotros también. Tenemos que jugar entre la seguridad y la flexibilidad. Y les recomendamos, sobre todo, que lo que se ha podido ver son solo recomendaciones. No es que usen esta ha sido una lastimita que no se haya tenido un poquito más de tiempo por problemas, sobre todo del lado acá. No usar esto 100%, así como se muestra. Son ejemplos que tenemos una base. En el portal de la comunidad, que se muestra ahí una imagen, tenemos varios puntos y temas que se tratan a ese aspecto. Y hay portales también, en la próxima se ven, a veces recomienda también usar el SSRAID para los SSL, un servicio gratuito, válido, que a nosotros nos sirve bastante. Podemos verificar su configuración en los dominios que se les muestran ahí. Ahí hay uno para verificar el SSL y otro para verificar los certificados, los encabezados. También Mozilla, en la próxima se muestra, tiene un sitio web dedicado a ayudar a todos los administradores de servicios web a elegir la configuración HTTPS más adecuada. O sea, soy nuevo haciendo un servidor web y este me ayuda muchísimo. Bueno, gracias en lo que se pudo, ahí les puede servir como material y los sitios web que están en la última parte les puede servir para referencia, sobre todo. Muchísimas gracias, Jenny. Yo estuve siguiendo también muy de cerca la presentación que estuviste haciendo en relación a la seguridad. Le comentaba a César que ya he entregado algunos de los servicios en la web, pero siempre fueron, digamos, con mucha prisa y nunca hubo demasiado tiempo para, digamos, mirar la parte de seguridad. Lo máximo que se hacía era justamente tratar de asegurar mínimamente y certificado SSL, pero nada, hay un montón de consideraciones que estoy viendo que son muy útiles y bueno, tanto a mí como a otras personas le va a servir muchísimo. Yo ya tengo tu presentación y muy genial. Fantástico, Jenny. Muchas y muchas gracias por tu ponencia. Gracias. Y qué bueno que pudieses lograrnos. Gracias, muchas gracias a ti. Esperamos te ver más veces con nosotros. Yo creo... Creo que está ahí. Jenny, ¿me escuchas todavía?